Vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón está tu camino. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Gracias, Señor, por tu palabra. Pueden sentarse. Amén. Vamos a mirar en esta mañana respecto de la adoración a Dios. Muchas veces como que no nos agrada tanto adorar, pero en la adoración hay fortaleza. En estos días que el Señor nos permitió el poder ir a visitar a nuestras hijas, una de las cosas que me sorprendió, fuimos a un culto de oración. Dios nos bendijo estando allá, y en ese culto de oración yo pregunté a qué horas comienza. Me dijo a las 7 y se termina a las 9. Entonces yo ya estaba mirando, 7 a 9, ya era casi el último día ya para nosotros regresar acá al Ecuador. Y recuerdo que cuando ya eran las 9 y eso seguía de largo, no había quien pudiera parar. Era un tiempo muy hermoso de adoración a Dios. La gente no necesitaban que le digan levante sus manos, no necesitaban que le digan póngase de rodillas o tírese en el piso. No necesitaban, ellos mismos se tiraban al piso, ellos mismos estaban de rodillas, otros saltando por otros lados. Es una cosa muy hermosa cuando nosotros abrimos el corazón para alabar a Dios. Ya eran las 11 de la noche y yo decía 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana nosotros ya teníamos que salir para el aeropuerto. Y yo decía, ¿y ahora? Pero dije, no, Señor, danos la gracia para adorarte. Había pocos que se fueron, pero mucha gente se quedó. No les importaba la hora, no les importaba que ya sea tan tarde. Y yo digo, Dios, danos un corazón para adorarte. Danos un corazón, Señor, que podamos, tal vez no preocupado por los afanes, ¿verdad? Sino un corazón para adorarle a nuestro Dios. Y mirando en este salmo, el Salmo 95:6 dice: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Esa invitación es tan hermosa, pero muchas veces no la queremos obedecer. Tan bonita, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Él nos hizo. Y qué importante el que nosotros podamos obedecer lo que dice la palabra, el postrarnos, arrodillarnos delante de Él. El Señor permite que se produzcan valles de lágrimas
en nuestras vidas. En los valles aprendemos algunas lecciones que no podemos aprender en la cima. David tuvo que pasar por las pruebas, por el valle de las dificultades, para escribir maravillosos salmos, como aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Los valles de sombra de muerte que pasó David fueron tremendos. Solamente uno, que hay tantos huyendo de Esaú que lo perseguía, y uno de ellos escondido en cuevas, en desiertos. Y una de las cosas terribles que le pasó eran valles, cuando fue a donde los filisteos a pedir alojamiento, y cuando lo ve aquí el rey de los filisteos, y dice: no es este de quien cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y cuando él escuchó eso, se hizo el loco. Por la barba le chorreaba la saliva. Si él no hacía eso, lo hubieran cogido tal vez prisionero. Pasar por las valles de desesperación. ¿Alguna vez también tú has pasado valles de desesperación? Sí. Llega la enfermedad, no hay lo económico, tal vez problemas en la familia, situaciones difíciles. Son los valles en los cuales nosotros nos acercamos al Señor. No es cuando tú estás en la cumbre, en una hamaca, todo bien, ¿verdad? Pero qué importante es, Dios sabe equilibrar nuestras vidas. Si queremos disfrutar de las cimas, de la felicidad, debemos estar dispuestos a experimentar los valles de las pruebas. O sea, si yo quiero disfrutar, pero primero debo experimentar los valles de las pruebas, de las dificultades. Y eso está para todos, no solamente, a veces pensamos que es para el impío. Para nosotros que somos hijos de Dios, también tenemos que experimentar esos valles. ¿Para qué? Para crecer en madurez. No podemos vivir sin los valles. Los grandes hombres de Dios fueron formados mediante grandes pruebas. Aprendemos a orar no en una hamaca. Cuando pasamos por los valles de las pruebas, aprendemos a orar como a Dios le agrada. La fe se cultiva en la sombra de los valles. A veces queremos fe, pero ¿dónde se cultiva la fe? En la sombra de los valles. Ahí crece la fe. Dios permite que pasemos valles en nuestras vidas a fin de enseñarnos lecciones que no podríamos aprender de otra manera. Nos conduce por el valle para que crezcamos en madurez cristiana, a fin de que podamos ayudar a otros cuando pasen esos valles. El Señor nos permitirá, y Él permitirá valles para que nosotros podamos ayudar a otras personas cuando ellos también están pasando valles. Y vamos a mirar, la adoración es necesaria. ¿Por qué es necesaria la adoración? Porque satisface el alma. Y vamos a mirar lo que dice en el Salmo, lo que ya leímos, Salmo 84, versículo 1 y 2. Dice así: cuán amables. En la otra versión dice: cuán hermosas son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mirando este salmo, lo escribieron los hijos de Coré. Y uno pensaría que es David. Según lo que expresa, uno pensaría que es David. Y yo fui a mirar, investigando,
dice que posiblemente David escribió este salmo y les dio a los hijos de Coré. ¿Quién eran estos hijos de Coré? Ellos no se involucraron con su padre, porque recordemos cuando su padre se rebeló contra Dios, la tierra abrió su boca y se los tragó. Pero quedaron estos hijos de Coré. Y estos hijos de Coré, dice que David escribió el salmo, pero ellos lo llevaban para cantarlo, para poder glorificar a Dios. Entonces este salmo lo escribieron los hijos de Coré, ayudantes del templo. Se cree que los hijos de Coré escribieron los deseos de David. Ahora nosotros podemos mirar que el escritor se encontraba lejos, no estaba en Jerusalén. Y en Jerusalén era donde se encontraba el templo de Dios, donde todas las personas iban para adorar al Señor. Pero podemos mirar que David estaba lejos de Jerusalén. Cuando escribió este salmo, pero con los ojos de la imaginación, podía mirar los atrios donde se manifestaba la presencia de Dios y manifestaba cuán amables son tus moradas. O sea, él estaba tan distante, tan lejos, pero sin embargo él podía visualizar con sus ojos el templo y podía sentirse en ese lugar alabando a Dios. Era tal el deseo que él sentía y quería alabar al Señor, que podía visualizar, pero estaba tan distante. Recordemos que él pasó muchos valles, tal vez metido en la cueva, tal vez huyendo por un lado y otro. Cuánto anhelaba estar en la casa del Señor. Por eso él manifiesta cuán amables son tus moradas, cuán maravillosa es tu casa. No era la belleza externa del tabernáculo lo que atraía a David. Su deleite y el deseo ferviente de los atrios nacía su amor a Dios. Todos los deseos de su corazón y de su mente, todas las fibras de su cuerpo clamaban a Dios. Aquí David amaba por encima de todo, de todas las cosas, aunque Dios estaba en todas partes. La palabra nos dice que Dios llena la tierra, pero David amaba a Dios. Y él sabía que Dios estaba en todo lugar, pero él podía mirar que en la casa del Señor había algo especial. Y es así, puede ser tan hermoso donde quiera que nos encontremos, pero en la casa del Señor es donde podemos encontrarnos con su presencia. Recordemos que llena toda la tierra, Él llena toda la tierra, pero en su casa es donde nos podemos encontrar de una manera diferente con el Señor. En el Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y el Salmo 42:1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él anhelaba tanto, recordemos que no estaba en Jerusalén, y anhelaba tanto el poder llegar a Jerusalén. A la gente no le importaba, de todo rincón, y aunque tenían que caminar días para poder llegar al templo de Dios, no les importaba, porque sabían que ahí estaba la presencia del Señor, donde ellos podían ser bendecidos. Bendito sea el Señor.
Entonces la adoración es necesaria, satisface el alma y trae bendición. El Salmo 84, versículo 3 dice así: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. David se encontraba lejos de sus antiguos amigos. Su corazón clamaba por la bendición del Señor, por la oportunidad a los que aún lo alababan en su casa. O sea, él recordaba, tenía sus viejos amigos, tal vez los hijos de Aarón, los sacerdotes, y él se involucraba en la casa del Señor para adorarlo. Él recordaba a sus viejos amigos y cuánto anhelaba el poder estar en la casa del Señor. Al decir la delicia de hallarse en los tabernáculos de Jehová de los ejércitos. Y cuando se refiere al gorrión y a las golondrinas, las golondrinas descubren que los atrios es el lugar ideal para hacer sus nidos. Este hombre tiene envidia de los gorriones y de las golondrinas que vuelan por los atrios y hacen sus nidos. Y él puede mirar cómo los gorriones y las golondrinas sienten libertad en los atrios de Dios para poder formar su nido y para poder poner sus polluelos bajo del altar. Y a veces nosotros no somos capaces de llevar a nuestros hijos a ese lugar donde pueden ser edificados. El gorrión y la golondrina tienen libertad y llevan o hacen su nido, se sienten felices, seguros en el altar de Dios. Nadie les puede tocar, no tienen temor de llevar sus huevos y tal vez sus polluelos que ahí revienten. Se sienten tan felices porque nadie les puede hacer daño. Y si nosotros miramos para nuestras vidas, a veces los hijos se quedan durmiendo, a veces los dejamos en otro lugar y no los llevamos a la casa del Señor, donde pueden ser edificados, donde ellos pueden crecer, donde ellos pueden anhelar y recibir de parte de Dios esa bendición para ellos. El salmista mira a las aves como buscan protección del altar de Dios para sus polluelos. Lo que tienen en su mente esa sensación de paz y seguridad mediante las aperturas. Nosotros podemos mirar en el Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. David pensaba en los gorriones, a lo mejor las golondrinas, y como él a lo mejor quería ser como uno de ellos, para no andar corrido por otros lados, sino el poder estar en la casa de Dios para poder adorar al Señor. ¿Cómo deseaba David poder entrar en el lugar sagrado con libertad, como lo hacían las aves? Es tremendo, ¿verdad? El poder mirar. Las avecitas no tienen miedo y ellas entran, nadie les puede tocar. Y eso era lo que David recordaba. Y aún le tenía envidia a las aves,
porque podían estar con libertad. Y él, mientras andaba en el valle de sombra de muerte, pero él anhelaba esa presencia del Señor. David consideraba los atrios de Dios como su casa espiritual. En el Salmo 43, versículo 4 dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. O sea, él tenía en su corazón ese deseo profundo de alabar a su Dios. En el Salmo 65, versículo 4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeses a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. O sea, él pensaba en toda la bendición que podía recibir en la casa del Señor. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. A veces nos conformamos quedándonos en la casa. Dios nos tenga misericordia, que nosotros anhelemos el poder amar los atrios del Señor, envidiar el estar en su presencia, así como David envidiaba a las golondrinas y a los pajaritos, que ellos se sentían con seguridad. Y creo que cuando nosotros venimos y adoramos al Señor, nos sentimos con seguridad para poder vivir y seguir adelante. Moody dice que hay una gran diferencia entre los que realmente van a la casa de Dios para alabarlo, con los que van para conversar, ajenos por completo a Dios. Hay una gran diferencia. Hay muchos que vienen para alabar al Señor con todo el corazón, pero hay otros que sacan el teléfono y ahí están, dele. Irrespetuosos, no aman a Dios. Simplemente vienen, a lo mejor hasta para criticar, pero no para alabar al Señor. Y es tremendo porque nosotros, y muchas veces hasta con el volumen alto del teléfono, es un irrespeto que nosotros tenemos a la presencia del Señor. Y un irrespeto también a los hermanos que están al lado, porque les molesta el verle con el teléfono ahí, dele con el teléfono. No puede ser. Un irrespeto a la presencia del Señor y aún a la persona que está a nuestro lado, porque viene para alabar a Dios, buscar su presencia, pero sin embargo le molesta viéndole el otro que está con el teléfono y dele. Respetemos la casa del Señor. Así como David anhelaba tanto la casa del Señor y tenía ese profundo anhelo de encontrarse con el Señor. Y cuando nosotros venimos a la casa del Señor, anhelamos encontrarnos con el que importa a los demás. Yo levantaré mis manos, adoraré al Señor. Y yo me he dado cuenta que Dios nos ha dado libertad. Y cuando tú levantas las manos y alabas a Dios, yo he sido tocada. No he podido más y he comenzado a llorar. La presencia de Dios está, pero el irrespeto que nosotros tenemos no permites que sientas esa presencia del Señor. Cuando venimos a la casa del Señor hay que preparar el corazón. David desde lejos, él quería preparar su corazón, pero no tenía la oportunidad. Aunque Dios está en todo lugar, pero ese lugar era el lugar que anhelaba el corazón de David. La adoración fortalece. Cuando tú le adoras a Dios,
te fortaleces. Aumenta esa fortaleza cuando tú lo adoras al Señor. Y vamos a mirar lo que dice en el Salmo 84, versículos 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. La preocupación de David por la casa de Dios y la adoración. Él sabía que hay felicidad, hay plenitud, hay bendición. Él sabía que hay felicidad y plenitud de bendición para toda persona, judía o gentil, y cuya fortaleza es Dios. Este es de los que conocen la importancia de congregarse. Cuando buscamos a solas a Dios, hay bendición. Hay bendición cuando lo buscamos al Señor. En Efesios capítulo 4, versículo 16 dice: y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Podemos mirar que todos unidos podemos ser edificados cuando buscamos al Señor. Ahora podemos mirar los caminos que conducían a Jerusalén, atravesaban por valles secos donde había escasa vegetación. No era fácil para poder llegar a Jerusalén, para poder llegar al templo. No era fácil. Habían dificultades. El camino podía desanimar al hombre para que había descubierto que Dios era su fortaleza. Podía desanimar el camino. No es tan largo ese camino, ¿cómo me voy a ir? Pero sin embargo, venía esa fortaleza porque sabía que en ese lugar podía encontrar la presencia del Señor. Aunque eran lugares secos, dice que Dios era su fortaleza. No se cansarían en el viaje y todos llegarían a Sión. Para el pueblo de Israel no era fácil el poder ir a alabar a Dios en el templo, pero no les importaba, tal vez desiertos, lugares donde no había agua. No les importaba eso. Lo importante era que ponían sus ojos, su meta: hoy voy para alabar a Dios. No importa si 3, 4 días. Cuando José y María fueron para alabar a Dios en Jerusalén, y cuando el Señor Jesús se quedó en el camino, ellos dicen que a los 3 días de camino lo encontraron a Jesús en el templo. Era mucho tiempo que tenían que caminar. El Salmo 81:1 dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. ¿Qué es lo que nos pide? Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Y el Salmo 107:35 dice: vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. ¿Cómo está ese corazón? Que a veces no sale una lágrima por los ojos. Están en tierra seca, desierta. No hay esa lluvia, no hay.
Porque cuando hay la presencia de Dios en tu vida, esos ojos son como manantiales que corren. Pero cuando no, esa tierra está seca y árida por falta de la presencia del Señor. Y es tremendo porque podemos darnos cuenta que no es tan fácil el que yo pueda adorarle al Señor. ¿Por qué? Porque hay aridez, hay sequedad. Pero el Señor, Él promete el poder enviar. Dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, clamad con júbilo. Y en el Salmo 107:35 dice: vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Si no hay esa frescura en nuestra vida, hay que ir al Señor. Él es el que hace esos manantiales en nuestra vida. Y vamos a mirar en Proverbios capítulo 4 versículo 18. Dice así, Proverbios 4:18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú comienzas a alabarlo al Señor, aunque al comienzo tal vez como que oscuro, muy fuerte, pero a medida que tú le vas alabando, tú vas mirando cómo el Señor va trayendo esa bendición para adorarlo a Él. Por eso dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando tú te levantas temprano y puedes mirar oscuro y poquito medio queriendo aclarar, pero a poco vas dándote cuenta que el día llegó completamente. Y así es lo que el Señor dice, que cuando lo buscamos a Él, tal vez puede ser poquito, hay una chispita pequeña, pero sin embargo, si tú sigues alabándole al Señor, eso se va a aclarecer y va a ser muy fuerte. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ser transformados de gloria en gloria. Y eso es posible cuando lo buscamos al Señor. En el Salmo 42 versículo 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Para David, Dios era su fortaleza. ¿Cuándo me presentaré? ¿Cuándo? Él esperaba cuándo. Era imposible porque era perseguido por los enemigos. Pero él decía: ¿cuándo me presentaré? Estábamos mirando respecto que la adoración fortalece, aumenta la fortaleza, y qué bueno el buscar a Dios. En el Salmo 84:8 dice: Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Pedía mucho David, ¿verdad? Pero también eso nos enseña a que nosotros podemos pedir. David y sus hombres no prestaron atención a los rudimentos vacíos, sino a Dios mismo. Se dirigió David a Dios como Dios de los ejércitos, Dios de poder, que tiene que tiene los ejércitos celestiales en disposición.
Y Él es también el Dios de Jacob, que lo sacó de sus muchas dificultades, los prosperó y lo trajo a salvo a su casa. Si nosotros miramos la vida de Jacob, no fue tan fácil para él la vida, y es igual como para todos nosotros. Tal vez pasamos cosas muy duras en el valle, pero es algo tan bonito porque Dios está pendiente de la vida de cada persona y no nos dejará allá, nos volverá a traer a su casa. Bendito sea el Señor. En Isaías 40:31, Dios quiere que aprendamos a esperar su manifestación. Dice así Isaías 40:31: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una promesa para los que caminamos en el Señor. No nos vamos a cansar, no nos vamos a fatigar, vamos a llegar. Así como Jacob tal vez salió huyendo de su casa por la amenaza de su hermano, pero sin embargo, porque él se consolaba diciendo: solamente cuando lo mate a mi hermano después de los días de mi padre. Y Jacob tuvo que huir, pero no era tan fácil para él. Dios lo guardó, Dios lo protegió, lo bendijo y lo volvió a llevar otra vez a su casa. Sabes que el Señor cuida de nuestras vidas. Y qué bendición. Dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una promesa para nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a mirar, la adoración es recompensada. Una decisión razonable. En el Salmo 84, el versículo 10, dice así: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. David, recordemos, se encontraba fuera de Jerusalén, pero él prefería ser un portero en la casa de Dios. ¿Cómo era el anhelo tremendo del corazón de David? Él prefería estar en las puertas, abriendo, cerrando las puertas, arrodillándose tal vez en el umbral de la puerta. Era tal el deseo de David, pero él se encontraba tan distante. Amaba los atrios del Señor. David prefería pasar en un lugar humilde que disfrutar del mundo. Es tremendo, porque el mundo nos puede ofrecer tanta cosa, pero es mejor pasar en un lugar humilde que disfrutar de los deleites de este mundo. Que a veces cuando nuestra familia, que todavía no se convierten al Señor, y estamos orando por ellos, pero hacen su gran fiesta, y a veces la tentación que tienes, y muchos hasta se van y caen, pero cuando tú te esfuerzas y que te quedas en el lugar humilde, aún sirviéndote una comidita humilde, porque a veces hasta fallamos a Dios por la comida y llegamos ahí y haces cosas indebidas y te apartas del Señor. Es tremendo, ¿verdad? Pero David, él prefería ser un portero, abrir las puertas del templo, doblar sus rodillas en el umbral de la puerta, buscando a Dios, que estar en los lugares de maldad, en los lugares tal vez del pollo, del chancho, no sé, comida que a veces por la tentación de la comida
ahí está. En la actualidad hay muchos que descuidan la casa de Dios. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 8 versículo 36: porque ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? Por andar en esos lugares, ¿qué aprovecha al hombre? Si ganare todo el mundo y perdiere su alma, y su alma va camino al infierno, ¿qué aprovecha eso? Qué bueno el que nosotros nos acerquemos al Señor. Muchos cuando pasan dificultades se apartan del camino del Señor. Y eso es muy fuerte, ¿verdad? Alguna pruebita y dice no. O le falló al Señor y dice ya no más. Esto no es para mí. Yo quiero decirte algo, que cuando tú le fallas al Señor, la palabra dice cuando el justo cae, 7 veces el Señor lo levanta. Pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer con un corazón arrepentido? El volverte a Dios con todo tu corazón, y el Señor nos perdona. El diablo te dice ya no vas a poder más seguir ese camino del Señor, porque ya pecaste, porque ya caíste. Tú no eres para ese reino de salvación. No eres. Y te hace mirar lo peor en tu vida. Pero hoy el Señor te está diciendo que el Señor te puede levantar, que Él te perdona y te levanta y te da nuevas fuerzas para poder seguirle al Señor. Bendito sea el Señor. Lo más difícil nos parece fácil cuando estamos conscientes de que Dios está con nosotros. Una de las cosas que fue tan duro y muy difícil para mí es cuando en los exámenes me detectaron cáncer. Y cuando después el médico ya con todos los exámenes me dijo es una mala noticia y es cáncer maligno. Y como que a uno le bajaría tremendamente. Pero es algo tan lindo cuando tú confías en el Señor. Nada de esas palabras negativas te pueden afectar. Fue como un escudo. Así cuando el doctor me dijo esas palabras, yo sentí como un balde de agua fría que me heló todo el cuerpo. Pero enseguida sentí como un escudo, así que me fortaleció. Es el Señor. Aunque andes en valle de sombra de muerte, el Señor siempre estará para levantarte y darte esperanza. En el Señor hay esperanza. No importa lo que tengas, no importa. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. No importa lo que te digan. Hemos confiado en el Dios que hizo los cielos y la tierra, el hacedor de nosotros mismos, y Él nunca nos dejará en vergüenza. Veremos la salida, veremos su mano. Bendito sea el Señor. Con el Señor tenemos una recompensa segura. En el Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Qué tremendo. Bendito sea el Señor. Es una recompensa segura el que nosotros tenemos en nuestro Dios. No importa lo que tú mires, tal vez esos valles. Recuerda que en los valles se cultiva la fe. En los problemas, en las dificultades, tu fe va a crecer. Nunca será para mal. Veremos siempre su misericordia. El salmista termina señalando las muchas bendiciones
que podemos apropiarnos de ellas cuando nos damos tiempo para adorar al Señor con el favor y los deseos que expresa David. Él hace un recuento de sus muchas bendiciones y él dice: el Señor es nuestro sol, Él es la fuente de todo bien. Si nosotros podemos mirar todos los descubrimientos de la ciencia con respecto del sol, el sol impulsa los vientos. Uno lo ve al sol que sale, pero el sol impulsa los vientos, transporta las lluvias, hace correr a las nubes, hace crecer los árboles y las flores y las plantas. Dios es la fuente de todo. Por eso David, él dice, como el sol, Dios es nuestro sol, que Él nos hace crecer, Él nos ayuda en todo tiempo. Dios es nuestro sol, Él es el que nos hace crecer, el que nos bendice, el que nos ayuda. Él es la fuente continua de todo lo que necesitamos. Eso es lo que nosotros necesitamos entender, que Él es la fuente, no es el trabajo, no es lo que tiene. Dios es la fuente de todo lo que nosotros necesitamos. Bendito sea el Señor. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor nos da protección, Él es nuestro escudo. Nuestra confianza en Dios nuestra confianza en Dios se apagan todos los dardos del enemigo. ¿Cuántos dardos el enemigo nos lanza? Pero cuando Dios es nuestra confianza, el Señor apaga todos los dardos del enemigo. En Efesios capítulo 6, versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Dios lo animó a Abraham. En Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Romanos 4:2 dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. De manera que nos asemejamos a Él, al Señor. En primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El Señor no quita el bien a los que andan en integridad. Y en Isaías 60:19 dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Y en Apocalipsis 21:23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y el Salmo 34:10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
Vamos a ponernos de pie. Y qué bueno el que nosotros recordemos cuán preciosas son las moradas de nuestro Dios. Y qué bueno que nosotros anhelemos con todo el corazón el poder adorar a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Levante sus manos y hoy dígale: Señor, tal vez he pasado por los valles, he pasado por dificultades, y eso como que me ha menguado para que yo pueda alabarte con libertad. Pero Señor, aquí estoy. Él dice que es sol y escudo a los que confían en Él. El sol es el que hace mover todas las cosas increíblemente. Y nuestro Dios es el sol para nuestras vidas. Y Él puede mover aún esos valles terribles. Tendremos que pasar esos valles para que pueda crecer nuestra fe. Bendito sea el Señor. Hoy vas a hacer algo. Dile: Dios, yo quiero adorarte con todo mi corazón. Olvídate del celular, olvídate de todo, y dile: yo quiero que ministres mi corazón. Enséñame a anhelar los atrios de Dios, donde tú te fortaleces, donde te sientes bendecido, donde sientes que tienes fortaleza para enfrentar los valles, para enfrentar las dificultades. Hoy no te dé vergüenza, levanta tus manos, adórale como tú quieras. Dios, eres precioso. Permítenos adorarte. Enséñanos a amarte con todo el corazón. Gracias porque nos has limpiado con tu sangre. Y así como el salmista envidiaba a las golondrinas, a los pájaros que con libertad, sin temores, entraban en el santuario para poner o hacer sus nidos, y tenían seguridad aún de sus polluelos. Y a veces que tenemos temores y miedos, ¿qué va a pasar con los hijos, la familia? Ayúdanos a edificar nuestra familia en tu casa y ser respetuosos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Enséñanos a adorarte. Enséñanos a humillarnos delante de ti. Que el temor de reverencia venga a nuestro corazón. Tú eres santo, eres santo, eres precioso.